En la sesión del Pleno del Congreso, donde debatieron la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulados por los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Silvana Robles, congresista de Perú Libre, comenzó su exposición recordando el artículo 45 de la Constitución. Este artículo señala que el poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen. Lo hacen con las limitaciones y responsabilidades de la Constitución, y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, tanto el presidente y los congresistas, lo que significa que el poder constituido, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está subordinado a la Constitución y a la ley, más no el poder constituyente que reside en la soberanía del pueblo y que es la fuente originaria del poder constituido. Robles explicó que el poder constituido es un poder limitado y sujeto al poder de la Constitución y de las leyes. Por lo tanto, es impropio que un poder limitado pretenda poner límites al poder constituyente del pueblo, que es esencialmente ilimitado. Por eso, este Congreso no puede ponerle límites al poder del pueblo del cual dependen, porque de él dependen los demás poderes. En ese sentido, el pueblo es el único legitimizado para decidir si se da o no una nueva constitución, a través del mecanismo que el pueblo decida, sea asamblea, congreso o convención constituyente, conceptos de doctrina constitucional que fueron sintetizados en la Asamblea Constituyente de 1978, asamblea que encarnó el poder constituyente como la expresión suprema del poder del pueblo, porque cuando éste se reúne en Asamblea Constituyente, que es el primer poder del Estado, vuelve al origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad. Nadie puede fijarle temas ni aptitudes como no son sus propios integrantes por la expresión democrática del voto. No reconoce poderes por encima de ella porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular. Según la congresista de Perú Libre, eso deberían saberlo los prominentes constitucionalistas que encabezan dicha comisión, siempre prestos a opinar al gusto del cliente y reiteradamente corregidos por el Tribunal Constitucional. Además, aseguró que el golpismo está enseguido y perdiendo la razón tras su ambición de poder, que hasta ahora no ha podido ser detenida, porque les recordó que no deben jugar con fuego porque el pueblo puede ser paciente pero no es tonto. Robles recordó que en noviembre de 2020, ese pueblo paciente se armó de coraje y se trajo abajo el golpismo, por lo que los golpistas deben aprender de las lecciones que le dio la historia. Buenas tardes, señora presidenta, colegas todos. Quiero empezar mi alocución recordando un principio fundamental que la mayoría de este Congreso olvida. El artículo 45 de la Constitución, que señala: el poder del Estado emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes lo establecen, tanto el presidente y los congresistas. Esto significa que el poder constituido, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, está subordinado a la Constitución y a la ley, mas no el poder constituyente que reside en la soberanía del pueblo y que es la fuente originaria del poder constituido. Recordemos que el poder constituido es un poder limitado, sujeto a la Constitución y a las leyes. Por tanto, es impropio que un poder limitado pretenda poner límites al poder constituyente del pueblo, que es esencialmente ilimitado. Siendo así, este Congreso no puede ponerle límites al poder del pueblo del cual depende. El poder del pueblo, que es en realidad el primer poder del Estado, porque de él dependen los demás poderes. En este sentido, el pueblo y no el Congreso es el único legitimado para decidir si se da o no una nueva constitución, a través del mecanismo que el pueblo decida, sea asamblea, congreso o convención constituyente. Estos conceptos de doctrina constitucional fueron sintetizados en la Asamblea Constituyente de 1978 en los siguientes términos:
Esta asamblea encarna el poder constituyente y el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo. Cuando el pueblo se reúne en asamblea constituyente, que es el primer poder del Estado, vuelve al origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta libertad. Nadie puede fijarle temas ni actitudes como no sean sus propios integrantes por la expresión democrática del voto. No reconoce poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo de la soberanía popular. Esto deben saberlo los prominentes constitucionalistas de cabecera de la comisión, siempre prestos a opinar al gusto de su clienta y reiteradamente corregidos por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, entrando en materia de lo que hace el dictamen de insistencia, es modificar el artículo 40 de la Ley de Participación Ciudadana para prohibir someter a referéndum otras materias que la Constitución no contempla. Este, señores, es un vicio de inconstitucionalidad y que limita el derecho fundamental al referéndum. Otro aspecto que modifica este dictamen se refiere a la autoridad que convoca el referéndum. La norma general es que la convocatoria la hace la autoridad electoral. Sin embargo, la modificación del artículo 44 de la Ley 26.300 señala que cuando se trata de reformas constitucionales, la convocatoria la hace el presidente de la República por disposición del Congreso. Esta modificación del artículo 44 es la clara muestra de la castración del derecho al referéndum, toda vez que su convocatoria estará sujeta a la disposición del Congreso. Es decir, la convocatoria al referéndum dependerá exclusivamente del Congreso y quizás más precisamente de la Comisión de Constitución y de su señora presidenta. De otra parte, debo recordar que el dictamen de insistencia ha sido resultado de una actitud prepotente de la mayoría recalcitrante de la comisión. No guardaron las formas de por lo menos rebatir las fundadas observaciones del presidente, sino que decidieron rechazarlas de a plano. No dudo que la ultraderecha de este pleno seguirá la faena, cumplirá su consigna y aprobará este dictamen porque los tienen. Los votos lamentablemente los tienen. Eso forma parte de este golpe blando y de la castración del referéndum, que es parte de esta aventura totalmente golpista. Entiendo que el golpismo está enceguecido y que han perdido la razón, que su obsesión de poder no los detiene, pero no deben jugar con fuego. El pueblo puede ser paciente, pero no es tonto. Recuerden que en noviembre del 2020 es el pueblo paciente que se armó de coraje y se trajo abajo el golpismo. Golpistas, aprendan de las lecciones que dio la historia. Gracias, congresista. La palabra de la congresista Patricia Juárez por alusión. Señora presidenta, quiero solicitar que la congresista que me antecedió en el uso de la palabra retire las palabras, porque lo que ha señalado es que acá hay un grupo de golpistas que en su momento seguramente exacerbarán a través de las decisiones del Congreso al pueblo, y lo que está haciendo aquí es una amenaza velada de que acá pueden haber situaciones de violencia asusadas por los propios congresistas. Le pido a la señora que retire la palabra a quienes nos han llamado golpistas y que retire las palabras también en donde está incitando a la violencia al pueblo peruano. Gracias, congresista. Congresista Silvana Robles, por favor, retire la palabra. Quisiera saber qué parte de mi alocución. Baje, por favor, al podio.
Señora Presidenta, quisiera saber qué parte de mi alocución ha incomodado a la bancada de enfrente. Acaba de mencionar el tema de la frase, haber indicado que son golpistas y posiblemente la parte de su alocución en la que se Voy incita a la retirar violencia. la palabra, señora Presidenta, pero sigo opinando lo mismo. Este es un congreso golpista. Por acabado el incidente. ¿Y tú, qué opinas del cruce de palabras entre las congresistas Patricia Juárez, de Fuerza Popular, y Silvana Robles, de Perú Libre, respecto a la ley que limita el referéndum? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.